Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar trata de un episodio que a primera vista puede desconcertarnos y hasta confundirnos un poco. Por una parte, notamos el afecto de María y de los parientes de Jesús, los cuales le quieren, le buscan y le siguen. Ciertamente, algunos de los parientes de Jesús quedaron perplejos ante sus discursos y su conducta. No saben de dónde le viene a Jesús tal poder, autoridad y sabiduría. Pero si es que este es Jesús, el hijo del carpintero, todos lo conocen. ¿De dónde le viene ahora tal sabiduría? También, como lo hemos meditado en otras ocasiones, hubo entre los parientes de Jesús algunos que pensaron que Jesús se había vuelto loco. Hoy vamos a destacar el amor de María, su madre, y otros parientes que se acercan donde está Jesús predicando para verle, escucharle y estar con él. Por otra parte, notamos también la creciente adhesión de las muchedumbres que siguen a Jesús, anhelantes de escuchar con atención su palabra. Debió ser mucha gente la que seguía a Jesús, dado que San Lucas dice: pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Y Jesús, cuando le anuncian que su madre y sus parientes desean verle, echando una mirada sobre la muchedumbre, dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Jesús con esa frase no está despreciando a su madre ni a sus parientes. No está negando el valor de los afectos familiares. Lo que Jesús hizo fue algo muy hermoso y mucho más profundo de lo que nuestras pequeñas mentes pueden alcanzar e imaginar. Jesús lo que quiso fue incluir en su familia a todos los que hacen la voluntad del Padre. Todo el que cumpla con la voluntad de Dios es pariente de Jesús, es miembro de la familia de Jesús. El reino de Dios que Jesús vino a instaurar va más allá de los lazos de sangre, aún más allá del pueblo judío, más allá del tiempo y de la distancia. Jesús vino al mundo para reconciliarnos a todos con el Padre y restaurarnos en familia, como hijos e hijas de Dios. Por el pecado de Adán y Eva, todos éramos hijos pródigos. Ahora podemos volver a los brazos del Padre Celestial y formar parte de su familia, gracias a Jesús, gracias a su palabra y a su obra de redención. Para que eso sea así, debemos de responder y corresponder a Él, cumpliendo la voluntad del Padre, viviendo fieles a su Evangelio, escuchando atentamente y poniendo en práctica todo lo que nos dice Jesús. Mi madre y mis hermanos
son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Todos nosotros, como María y con María, podemos ser incluidos en la familia de Jesús y ser llamados hijos de Dios en cuanto vivamos como ella, siempre de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Para escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, basta con abrir la Biblia, meditar el Evangelio cada día. Estas páginas sagradas no son solo para ser leídas o hasta repetidas de memoria, sino que deben ser escuchadas con el corazón abierto. Quien medita la palabra de Dios con el corazón abierto y dispuesto, va siendo transformado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Al escuchar la palabra de Dios debemos preguntarnos conscientemente, ¿qué dice esto a mi corazón? ¿Qué me quiere decir Dios a mí con esta palabra? ¿Qué es lo que me está pidiendo hoy a mí el Señor? Cada vez que nosotros abrimos el Evangelio y leemos una cita y nos preguntamos con seriedad y nos respondemos con sinceridad, nuestra vida comienza a ser purificada, transformada, renovada. Comenzamos a ascender hacia Dios en alas del Espíritu Santo que nos habla por medio de su palabra. Esto es escuchar la palabra de Dios. Escuchar con los oídos, sí, pero para meditar con el corazón, con seriedad y con sinceridad. Para ser miembros de la familia de Jesús, tenemos que abrir el corazón a la palabra de Dios con la misma humildad y obediencia con que lo hizo la Virgen María. En pasajes anteriores hemos visto cómo los enemigos de Jesús escuchaban la palabra que Jesús estaba predicando, pero escuchaban nada más con los oídos, o quizás ni siquiera prestaban atención a lo que Jesús decía. Porque en lugar de preguntarse, ¿qué me está diciendo Dios? ¿A qué me está llamando el Señor? Y vivir así una conversión auténtica, andaban ahí detrás de Él, escuchándole, pero para encontrar un error, para desautorizarle, para ponerle trampas, insultarlo, discutirle, molestarlo. Nunca se preguntaron los fariseos y los escribas, ¿qué me quiere decir Dios con esta palabra que está predicando Jesús? Hermanos y hermanas, Dios no habla solo. Dios nos habla a todos, sí, y también nos habla personalmente a cada uno de nosotros. El Evangelio ha sido escrito para cada uno de nosotros, y según los designios de Dios, el Espíritu Santo en cada pasaje nos dirá a cada uno lo que Dios quiera comunicarnos. Pero para eso hay que tener el corazón abierto en completa sinceridad. No seamos como los fariseos y escribas que solo oyeron a Jesús. Tenemos que escuchar con el corazón abierto y bien dispuesto. Ahora bien, para ser miembro de la familia de Jesús, no es suficiente solo con escuchar. Tenemos que poner en práctica lo que se ha escuchado. Poner en práctica lo que se ha escuchado no es fácil. No es fácil amar al enemigo. No es fácil orar por el que nos persigue, perdonar las ofensas, poner la otra mejilla.
No es fácil negarse a uno mismo y cargar la cruz de cada día con alegría. Por eso muchos prefieren vivir tranquilamente, sin preocuparse de las exigencias y compromisos que trae consigo la palabra de Dios. Muchos cristianos y católicos se conforman con escuchar las lecturas del día y ya, pero no nos basta con escuchar. Hay que poner en práctica la palabra de Dios. Para la Virgen María, tampoco fue fácil hacer la voluntad de Dios. Su vida fue un negarse a sí misma cada día para abrazar con su Hijo la cruz. Si queremos ser contados entre los parientes de Jesús, tendremos que desprendernos del odio, del rencor, de las envidias, de los celos, de la venganza, del egoísmo, y vivir amando a Dios y amando al prójimo. Si queremos ser contados entre los parientes de Jesús, debemos de abandonarnos a sus manos y dejar que sea Él quien modele nuestras vidas según su voluntad y su proyecto. No podemos pretender servir a Dios de acuerdo a mi voluntad. No, no es de acuerdo a mi voluntad. Es de acuerdo a su soberana voluntad que servimos al Señor. Si queremos ser contados entre los parientes de Jesús, debemos de salir de nosotros mismos, de nuestras comodidades, de nuestra zona de confort. Debemos de desinstalarnos para llevar a todos la buena noticia del Evangelio, palabra viva y eficaz, que sana, que libera, que transforma y restaura vidas. Si queremos ser contados entre los parientes de Jesús, debemos de hacer el bien, imitando a Jesús en todo, viviendo de acuerdo a su evangelio, sin obviar aquello que no nos conviene o no nos gusta. Que la Virgen Santísima nos ayude a vivir con un corazón abierto, sincero y dispuesto a la acción poderosa de la palabra de Dios, y que Jesús, por medio de su Santo Espíritu, nos capacite para cumplir siempre y decir a todo: hágase en mí según tu palabra. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.